Claudius Peters es una empresa que fue fundada en 1906 en Alemania, justamente por su fundador, Claudius Peters, dedicándose al manejo de materiales a granel, transporte, almacenamiento, básicamente en la industria del cemento. Posteriormente se creció en la industria también del hierro, el acero, etc. Ahí aparece más o menos una cronología de las diferentes etapas de la empresa. En el año 2001 fue adquirida por una compañía inglesa de nombre Langley, y justamente aquí tenemos al señor Langley, Anthony Langley, que es el dueño de la empresa Claudius Peters hoy en día. En Claudius Peters trabajan aproximadamente unas 500 personas a nivel mundial. La oficina de Dallas en Estados Unidos es la que prácticamente administra todo el negocio de Claudius Peters para las Américas. Y el resto, hay una pequeña oficina también en Brasil, pero se dedica exclusivamente al mercado brasilero. Básicamente tenemos 3 oficinas de tecnología, por así decirlo, de ingeniería, que, bueno, la casa central, la que está en Alemania, la casa de Francia, que se dedica al todo el manejo de materiales, en cancha de materiales, en materiales a graneles, ¿cierto? Y bueno, la oficina de Claudius Peters en Dallas, que se dedica básicamente a todo lo que es la industria del cemento. La principal actividad de Claudius Peters está en el área de el cemento y el manejo de materiales, digamos, de la construcción. También tenemos operaciones en lo que es hierro, yeso, energía, aluminio, etc. Y bueno, básicamente, como les comentaba, se dedica en Europa, Asia, Medio Oriente, que es donde está aplicado básicamente la empresa. Las industrias en las cuales trabaja Claudius Peters es en cemento, cal, hierro, plantas térmicas, todo esto relacionado con el manejo de materiales en forma granel, en polvo, en material granular, etc. Refinerías de aluminio, carga-descarga de barcos, yeso y fertilizantes en general. Desde más de 100 años que tiene la empresa, hemos manejado los materiales tradicionales que ustedes conocen, las calizas, el carbón, pusolana, yeso, etc. Y en los últimos 30 años también hemos estado transportando materiales alternativos, escorias, cenizas, petcoque, biomasas, residuos industriales relacionados con la parte granel y seca, ¿cierto? Esta es una imagen bien conocida por ustedes, ¿ya? En la cual tenemos la línea de producción de cemento, y en esta línea de producción de cemento podemos aplicar diferentes combustibles y materiales alternativos como materias primas que son justamente generadas como residuos de otras industrias. Tenemos el tema de las termoeléctricas, ¿cierto?, que ellas generan las cenizas volantes. Tenemos la industria del yeso, que puede generar las placas de yeso estas que pueden perfectamente aplicarse como aditivo en el molino. La industria química, ¿cierto?, con los diferentes solventes, aceites, etcétera, que acaba de hablar el colega. O sea, existe una cantidad importante de empresas que pueden trabajar conjuntamente con la industria del cemento y que puede crearse una simbiosis industrial, es decir, yo te apoyo con mis cosas y tú también me apoyas con las mías. Tenemos 2 puntos importantes, ¿cierto?, en la alimentación de alternativos dentro de la línea de producción. La producción de clinker prácticamente es la que requiere todos estos combustibles alternos, que pueden ser sólidos, líquidos, sólidos finos, sólidos gruesos, básicamente en el horno de cemento. Y tenemos la utilización de las materias primas, por así decirlo, alternativas, directamente en la producción del cemento. No tiene mucha gracia, digamos, utilizar una materia alternativa en el clinker, porque se supone que si nosotros estamos utilizando un elemento que es un residuo, no lo tenemos que volver a calentar, ¿cierto?, para obtener un resultado. Digamos, ahí vamos en contra de lo que en realidad estamos pensando, y es utilizar los residuos y bajar, obviamente, nuestra huella de carbono.
Por lo tanto, la aplicación de estas nuevas materias primas alternativas van directamente, en conjunto con el clínker, al molino de cemento y eventualmente, ¿cierto? Si las materias son relativamente finas, las podemos tirar directamente al separador o al clasificador, porque prácticamente este material ya está dentro de un producto, digamos, una granulometría de producto final. Y es lo que ocurre justamente con las cenizas. Aquí pueden ver en esta pequeña fotito un poquito de cemento, un poquito de ceniza. Se parecen bastante. Entonces hay una posibilidad, es decir, con cemento y ceniza yo obtengo un 100% de un producto final que es cemento también. Entonces, ¿cuál es la gracia? ¿Hasta cuánto puedo yo meter este combustible, perdón, este material alternativo? Tenemos la experiencia estadounidense que han llegado a introducir hasta un 50% de cenizas en ciertas aplicaciones. Por ejemplo, en todo lo que son represas y elementos, digamos, de hormigón que están en contacto con agua. Pero también hay otras, digamos, soluciones que van desde prácticamente 6% de cenizas en el cemento hasta un 50%. Eso es relativo dependiendo de qué es el producto que yo quiero obtener. Aquí, haciendo un pequeño análisis FODA, como lo decía mi amigo, la fortaleza de esta utilización de ceniza, ¿cierto?, tiene la sustentabilidad de la industria, básicamente, tanto para el productor de la ceniza como para el consumidor de la misma. ¿Qué oportunidad? Podemos dar una solución ambiental para, como les decía, tanto para el productor de la ceniza como para el que está consumiendo la misma. ¿Cuál es la debilidad de este tema? ¿Cuál es la debilidad de utilizar ceniza volante? Bueno, es que es un residuo muy diverso, es decir, dependiendo de donde yo lo obtenga, va a tener ciertas características. No son todas iguales, dependen exclusivamente del proceso en que fueron obtenidas, del lugar donde se recibieron y las distintas generaciones de unidades, digamos, de caldera que se tengan disponibles. Y bueno, ¿cuál es la amenaza que puede afectar, digamos, a la utilización de esta ceniza? Tenemos, bueno, la pérdida de producción o de la calidad de nuestro cemento final. Las cenizas han sido utilizadas en el mundo del cemento hace más de 50 años prácticamente, con distintas etapas. Ya está comprobado que el uso dentro de del mismo cemento es beneficioso para el cemento, es beneficioso para el hormigón, nos reduce, por supuesto, la huella de carbono, nos hace una reducción interesante en los costos de fabricación del cemento. A nivel mundial existen diferentes estándares europeos, estándares alemanes, norteamericanos, rusos, referente a las calidades de la ceniza que puedo usar o no puedo usar. Pero estos estándares están bastante, digamos, no son todos iguales. Aquí hay una presentación en la cual ustedes pueden ver de dónde se obtienen las cenizas, prácticamente del filtro electrostático de la planta térmica, pero también de la parte del economizador, también de la misma caldera, ¿cierto? Podemos obtener cenizas de carácter grueso, pero las finas, las que realmente vienen a ser una parte importante del cemento con ceniza, provienen del filtro electrostático de la planta térmica. Las cenizas tienen su calidad, deben tener un determinado granulometría y deben tener una cantidad determinada de inquemados en ella, porque una cantidad importante de inquemados nos debilita la posibilidad de poner esta ceniza en el cemento. ¿Cuál es la...? Bueno, ya prácticamente se conoce muy bien cuáles son las características propias de un cemento con ceniza, por ejemplo. Le da mayor resistencia al hormigón, disminuye la permeabilidad, porque las partículas de la ceniza son tan finas que se introducen entre las partículas mismas del clínker molido y le da una mayor densidad. Y eso permite utilizarlo, por ejemplo, en instalaciones o en grandes
represas, dándole una mayor duración justamente a estas mismas. Incrementa la durabilidad del cemento, reduce la reactividad álquile-sílice, reduce el calor de hidratación, reduce la fluorescencia. A nivel internacional hay varias informaciones técnicas relacionadas justamente con estas características, las cuales ustedes pueden consultar, ya sea en internet. Hay muchos papers relacionados justamente con las cualidades que puede obtener un cemento al agregarle cenizas volantes. Casos exitosos que tenemos en Chile, justamente realizados por la empresa Claudius Peters. La forma de manejo es muy sencilla. Tenemos un silo, ¿cierto?, que tiene un sistema de extracción, un sistema de medición, un sistema de transporte y posteriormente un filtro ciclónico, que es lo que nos separa el aire justamente de la ceniza, que va directamente al separador. Este es un esquema bastante sencillo, pero también tiene sus peculiaridades. La ceniza es un elemento muy abrasivo, por lo tanto hay que tener mucho cuidado en el manejo, porque de lo contrario nuestros equipos no pasan el año. Y lo otro importante también es que mientras la ceniza está con una relativa temperatura, digamos, de trabajo, fluye excelentemente. Pero si la dejamos un tiempo y se enfría el sistema, después no pasa. Entonces hay que tener todas esas precauciones para poder manejar la ceniza en forma adecuada. Nuestro caso número 1, ¿cierto?, se encuentra en la planta Melón Ventanas, en la quinta región. La instalación se realizó en el año 2010. Se procesa aproximadamente 8 toneladas de ceniza, que corresponden a un 6%, digamos, en peso, en masa, del volumen total del cemento. Un valor bajo. ¿Por qué? Porque estas cenizas también tienen un alto, en este caso, un 6% de inquemados, de carbón no quemado en la ceniza, que le produce, digamos, algunos problemas físicos posteriormente al hormigón. Además de que también hay otros componentes que están afectándose, por ejemplo, producto de un abatimiento que se hace de los sulfuros en la industria térmica, y esos materiales externos, por así decirlo, pasan también a ser un elemento negativo para el verdadero uso acá. Aquí ustedes pueden ver, ¿cierto?, 8 toneladas hora apenas, 6% en la masa total en el año 2010. Pasando al caso número 2, tenemos una aplicación en una planta de Holcim en Mejillones, cerca de Antofagasta. Aquí, al día de hoy, se están introduciendo 25 toneladas hora de ceniza, lo que corresponde prácticamente a un 30% del cemento total, del cemento, ¿cierto?, en peso, en masa. ¿Por qué? Porque tenemos un grado, digamos, de inquemado bastante bajo, 4% apenas. Y la verdad, esta es una ceniza, por así decirlo, estrella, porque se está obteniendo de una planta que ha sido recientemente puesta en marcha. Por lo tanto, es una ceniza proveniente de un proceso muy, digamos, de última generación. Las cenizas que provienen de plantas, por ejemplo, de hace 20 años atrás, lo más probable es que su porcentaje de inquemado sea alrededor del 8, 6%, 7%, que hace difícil, digamos, la utilización. Tenemos un tercer caso, Cementos Bio Bio, en Talcahuano, octava región, 17 toneladas hora de cenizas en el cemento, lo que aproximadamente equivale a un 30% de ese valor en el cemento total. También una ceniza de muy buena calidad. Difícil encontrarla en ese lugar, pero la hallaron, digamos. ¿Cuáles son las nuevas expectativas, entonces, con respecto al uso de las cenizas? ¿Cómo podemos ampliar justamente, elevar ese número? Si bajamos, por supuesto, la cantidad de inquemados en la ceniza, podemos levantar, ustedes mismos vieron la experiencia, ¿cierto? Con un 4% ya podemos subir hasta un 30% de ceniza en el cemento, sin perjudicar la calidad de este. El Centro Técnico de Claudius Peters en Alemania, en el 2010 más o menos se hizo esa pregunta y empezó a analizar cuáles son las características
que se encuentran en una ceniza volante común de diferentes industrias térmicas de la región, y se llegó a la conclusión, con un análisis que se realizara, que prácticamente la ceniza misma es una partícula bastante esférica, plana, ¿cierto?, que no conduce la electricidad. En cambio, la partícula de carbón es una partícula rugosa, porosa y que sí conduce. Por lo tanto, esa característica se utiliza justamente para poder extraer la ceniza, extraer el carbón de la ceniza, dejando prácticamente una ceniza limpia. Aquí pueden ver ustedes un ejemplo bien esquemático. Se introduce, ¿cierto?, la ceniza propiamente tal, con el carbón incluido y además otros elementos, y se le aplica un campo eléctrico que en este caso carga el carbón y le permite, ¿cierto?, extraerlo hacia un lado, digamos, del proceso. La ceniza limpia se va hacia un costado, el carbón se va hacia el otro, que está cargado, y lo tenemos, digamos, lo extraemos gracias también a un campo magnético que se crea ahí, en forma artificial. Pero la gracia de este sistema es que, al ser un sistema, digamos, centrífugo, también está eliminando las partículas más gruesas, que justamente pasan a ser las partículas que podrían eventualmente ser de otros contaminantes. Por ejemplo, en el caso de un abatimiento con cal que se hace en algunas termoeléctricas. En el Centro Técnico de Claudius Peter en Alemania tenemos un equipo para realizar las pruebas de diferentes cenizas del que está interesado. Se realiza, hasta el día de hoy, se han realizado desde el año 2010 diferentes pruebas con diferentes cenizas prácticamente de toda Europa, con contenidos del 4,5 hasta el 14% de inquemados en ella. Y los resultados han sido excelentes. Lo mínimo que ha sucedido, se ha eliminado prácticamente el 50% de esos inquemados, y lo mejor, el 85%. Cada caso es independiente, o sea, el que tiene disponibilidad de esta materia prima alternativa para poder elevarle la calidad, para poder introducirla con tranquilidad, digamos, en su cemento, necesita hacer una prueba para poder identificar cuál es el grado de separación que va a tener esa ceniza, si se le hace, digamos, este proceso, y cuál eventualmente otros contaminantes pueden salir también de esto. Tenemos desarrollado ya de una manera comercial una máquina que permite procesar 10 toneladas de ceniza a la hora y que, bueno, tiene los resultados que ustedes conocen. Esta máquina tiene unas dimensiones bien específicas porque hoy en día, con todo este tema del plug and play, ¿cierto?, la idea es que uno agarre la instalación, la ponga en el lugar, digamos en la planta termoeléctrica, lo más probable, y empecemos a procesar esa ceniza de manera de obtener una ceniza limpia y, por otro lado, obtener un residuo rico en carbón que podría perfectamente reutilizarse en el sistema. El plan de implementación de un incremento, por ejemplo, del uso de cenizas en una determinada planta cementera tiene que ir ligado básicamente con una prueba. Necesitamos una prueba mínima, digamos, de unos 10 litros para identificar todas las características químicas, físicas de la ceniza, para dar una determinación y decir, esta ceniza sí se puede aplicar, tiene las características para poder desarrollar un proceso posterior que va a ser el examen de separación, por así decirlo. Si cumple las características que nos va a permitir obtener una buena ceniza, entonces pasamos a la segunda etapa, que sería hacer una prueba de unos 3.000 kilogramos, digamos, de ceniza. Se le hacen las pruebas en nuestro centro técnico con la máquina que tenemos allá en este momento para hacer pruebas, y podemos obtener finalmente una carta que nos diga: esta es el grado de separación que vas a obtener tú de esta ceniza, porque, como les decía anteriormente, pueden haber cenizas de 6%, pueden haber cenizas de 14% de inquemado, y además
otros elementos integrados en ella, es por lo tanto que cada aplicación es independiente la una de la otra. Posteriormente, el proveedor de la ceniza, como el consumidor y la parte técnica, en este caso seríamos nosotros, desarrollamos un proyecto de conjunto de dosificación, transporte e inyección de estas cenizas en el proceso del cemento, directamente en el molino de cemento, y ahí vamos trabajando conjuntamente para poder incrementar, ¿cierto?, este porcentaje que nos permitiría, en el mejor de los casos, reemplazar hasta un 50%, dependiendo del producto que quiero obtener yo, pero lo mínimo que hoy en día se maneja es prácticamente 15, 20%, 30% de cenizas dentro de un cemento que vendría prácticamente a reemplazar lo que hoy día nosotros conocemos como la puzzolana. La puzzolana sí es un elemento, digamos, alterno para salvar un poco de clínker, pero igual esta puzzolana hay que sacarla de una cantera, hay que molerla y hay que meterla, ¿cierto?, al sistema de mezcla. Las cenizas son prácticamente un elemento que está en la finura adecuada, hay que hacer ciertos digamos, mejoras técnicas para poder hacer una ceniza completamente limpia, pero nos permitiría rebajar los costos de producción interesantemente, así como también darle sustentabilidad tanto a la industria del cemento como a la industria térmica. Muchas gracias. Gracias. Consulta. Buenos días. Solo una duda. Si nosotros tenemos ya un fly ash que tiene alrededor de 5 o 6% de LOI, el separador mencionaste que puede bajar de 50 a 85%. Correcto. O sea, podríamos llegar a un 2. Exacto, exactamente. Ah, es posible, digamos, si tú tienes de 5, de 6, lo mínimo, digamos, que está asegurado ya es el 50%. Hemos comprobado que hemos podido llegar en algunos casos al 80% de extracción de este inquemado, digamos, dentro de la ceniza. Y en caso tenemos con mayor porcentaje, que sé yo, un 10, 14, digamos. Se hace 2 veces. Se hace 2 veces, esa era la... Exactamente. No es que incrementa el tamaño, sino tiene un doble paso. Se hace un doble paso por el sistema, porque en el fondo lo que se consigue justamente es la separación electrostática, y para eso grandes volúmenes de procesamiento son un poco complicados, por eso necesitamos tener bajos volúmenes. Por ejemplo, esta máquina de 10 toneladas hora, en el fondo son 4 equipos que cada uno procesa 2.5 toneladas. Entonces, de esa manera podemos afectar prácticamente, o mejor dicho, podemos tratar el 100% del material que está pasando por ahí. Y si de 10 que bajamos a 5 y después podemos bajar a 2.5 o a 2, hay que hacer un par de pasadas más. Ya está hecho, está comprobado. De nuevo, Carlos Aramburu, Cementos Argos. Hay varias preguntas, qué pena. Primero, para ti, si existe en la normatividad chilena también alguna limitación en términos de inquemados para incorporar la ceniza en el cemento. Segundo, si quieres las hago todas para no estar hablando. Segundo, hablaba de experiencias de 30% de adición en cemento. Tienen también voy a decir el comparativo de la usan en cemento y la usan también como adición en el concreto, al final en el hormigón, ¿sí? ¿Qué porcentaje final total la pueden tener? Y entendería para inquemados bajos. Para inquemados arriba del 7, el 8%, y que podemos tener, o que se pueden presentar en plantas de generación hasta 15, 18% de inquemados. Esta reducción en los procesos de clasificación te lo llevan, o qué tan económico es en términos de porcentaje quemado, ¿cierto?, para llevarlo a 5%, y el resto también para utilizarlo como combustible alternativo en hornos. Bueno,
En primer lugar, acá en Chile no hay una determinación de cuántas cenizas puede tener cuánto inquemado puede tener una ceniza para yo usarlo en el cemento. Prácticamente aquí la historia ha sido de que el mismo cliente, ¿cierto? Porque nosotros empezamos a probar con la ceniza hace bastante tiempo atrás y el mismo cliente dice, oye, no me gusta ese cemento porque está saliendo ahí una mancha negra que, oye, es una cosa estética. Se partió con cenizas que tenían, me parece, entre el 7 y el 8% de inquemado hace unos 10 años atrás. Se hicieron las primeras pruebas industriales, digamos, acá, me acuerdo yo, en Melón, donde también trabajé un tiempo. Y prácticamente digamos, los mismos clientes, el mismo mercado se encargó de regular del punto de vista estético en ese momento la cantidad de cenizas la cantidad de inquemados que debiera tener esas cenizas para que yo la pudiera utilizar. Posteriormente llegaron plantas térmicas con mejores calidades, me entregaban cenizas de un 6%, por ejemplo, y esa yo la podía utilizar realmente obteniendo también los beneficios de la ceniza dentro del mismo cemento. En morteros no se han utilizado hoy en día, obviamente la proyección es llegar a utilizarlas también, pero básicamente el carbón dentro de la ceniza es un gran consumidor de agua, por lo tanto también es necesario extraerlo para que yo pueda tener también un proceso, digamos, adecuado de generación de concreto y hormigón. Aunque seguramente habrá un rango allí muy variable, pero hay un estimado de las inversiones necesarias para este equipo de 10 toneladas hora y más o menos, aunque dependerá del costo de la energía, de los costos de operación. O sea, haciendo el proyecto, por ejemplo, de instalar un nuevo sistema como esto en una planta térmica, debe andar alrededor de unos 2,5 o 3 millones de dólares.